se anima a decir que había que salir de la convertibilidad. Y bajó en las encuestas terriblemente, porque la gente no quería escuchar eso. O sea, Duhalde tenía razón. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el colapso? O sea, la convertibilidad resiste el 95, pero la convertibilidad estaba herida. Porque nunca volvió después a ver el nivel de capital especulativo, hubo algo de endeudamiento en el 97, pero con la crisis internacional asiática, rusa, y particularmente lo que mató la convertibilidad fue la devaluación brasileña de enero del 99. Entonces, bueno, ahí ya fue la muerte de la convertibilidad. Y Duhalde propuso algo lógico, que era, no se puede sostener si mi socio comercial en el Mercosur, con el que tenemos arancel cero, o sea, se puede producir igual en Argentina o Brasil, toca su tipo de cambio en 50%, y Argentina no lo puede sostener, o rompe el acuerdo comercial, o sigue el tipo de cambio de Brasil. O sea, y por eso, en el final de Menem, en el gobierno de la Rúa, todos los días cerraba una fábrica, todos los días las terminales automotrices o alimenticias traspasaban la producción a Brasil porque era más barato. Y no había ninguna traba. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Sobre el final de la convertibilidad, sí empezó a haber toda una serie de tensiones que se fueron agravando. En primer lugar, el aluvión de capitales especulativos no solo cesó, sino que empezó a salir. Los precios de nuestros productos exportables, a partir de la crisis internacional, empezaron a bajar. Brasil entró en recesión. Y el Fondo Monetario se empieza a cansar un poquito de Argentina. ¿Sí? Entonces todavía en el final de Menem y al principio de la Rúa, un poco de pulmotor dieron. ¿Sí? O sea, recordarán ustedes, bueno, Menem entrega el gobierno, llega al gobierno, lo entrega en el medio de un fuerte, digamos, enojo, digamos, por el deterioro en la situación económica y por todos los temas también que se vean instalados en la agenda pública. Y de la Rúa, de alguna manera, se plantea como un continuismo absoluto de la política económica de Menem. O sea, de alguna forma, si bien en lo que era la alianza había algún cuestionamiento interno de algunos sectores a lo que era la convertibilidad, lo cierto es que el ministro que designa de la Rúa, Machinea, digamos a propuesta de Alfonsín, se compromete a seguir la política económica de la convertibilidad, más allá de algún retoque impositivo, y no logra restablecer la confianza de los mercados internacionales. Por eso al poco tiempo tiene que hacer un engendro financiero de los que se hacen cuando estas cosas están en problemas, que se llama el blindaje, que es básicamente un paquete, un anuncio de paquete de créditos que generalmente, como suele ocurrir, son anuncios, ¿no? Son promesas de que un dinero que va a entrar y que generalmente entra siempre el 10% de lo que entra, porque típicamente, y eso era muy habitual en el FMI o en el Banco Mundial, generalmente decían, bueno, yo le doy un poco y usted se tiene que comprometer a privatizar el Banco Nación, eliminar en ese momento lo que le pidieron a De la Rúa era eliminar lo que era la prestación básica universal de las jubilaciones, que era el componente igualitario que se había puesto, porque aún, digamos, en el gobierno de Menem una parte del peronismo se resistió y solo votó, recuerdo González Gaviola, creo que yo, los votos de Mendoza que llegaron contra la introducción de la prestación básica universal, porque no le daban los votos a Menem para la privatización del sistema jubilatorio. De Bordón, exactamente. Bueno, entonces eso es lo que se llamaban reformas estructurales, ¿sí? Que era básicamente hacerle caso a los lobbies financieros, al sector concentrado en la economía, darle las prebendas a cambio de los fondos para poder sortear las dificultades, ¿sí? Y bueno, lo cierto es que esta situación no se recupera y hay, como siempre pasa, por eso yo digo y creo en clave de lo que puede pasar, es importantísimo
Por eso nosotros le vamos a dar una clase entera a esto, más allá que yo fui dando algunos hitos, qué es lo que ocurre en el mundo. Porque así como con la convertibilidad fue posible, más allá de, por digamos, el hartazgo de la hiperinflación, porque Estados Unidos bajó la tasa de interés y murió cuando Brasil devaluó. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue, digamos, muerta la convertibilidad? ¿Qué le sacó el pulmotor? El triunfo de Bush hijo. A principios de, o sea, en octubre del 2000, gana las elecciones Bush hijo, Al Gore, que era el candidato demócrata, y que planteó una política de extrema dureza contra la ayuda al tercer mundo, los préstamos del FMI a los países en desarrollo y todo eso. O sea, la propuesta programática de Bush hijo y de los neoconservadores de ese momento es por qué los norteamericanos tenemos que salir al rescate de los mexicanos, de los coreanos, de los argentinos, que están pasando todo lo que pasa porque son unos gastadores, porque como hoy dicen en Grecia, que se la pasan de vacaciones y todo eso. Es decir, lo que nosotros vamos a ver, que más allá de la responsabilidad que la hay de los gobiernos argentinos o de la sociedad argentina, hay un problema de base que es un sistema económico mundial que no funciona y que permite esta especulación financiera sin par. Entonces, la culpa no es solo de los griegos, solo de los argentinos o de esto que les gusta las cuotas y todo eso, sino que lo que hay atrás de todo eso, lo que posibilita el endeudamiento, lo que posibilita todos estos fenómenos de especulación y crisis, es un sistema financiero internacional desregulado que permite estas ganancias exorbitantes del sistema financiero especulativo y que después terminan pagando los pueblos con corridas bancarias, con socialización de deuda, con todo lo que ha pasado históricamente en nuestros países, no solo en la Argentina, porque yo hablé de la socialización de la deuda. O sea, bueno, ¿cómo terminó esto? Bush, digamos, cuando Cavallo va al FMI a que le refinancien la deuda porque ya la corrida contra el peso era indetenible y no había forma de financiar el desequilibrio, el FMI le dice no. Se le corta el pedal financiero a la Argentina y la Argentina entra en default. O sea, ¿por qué hay un corralito el 30 de noviembre de 2001? Porque gran parte de ese dinero especulativo que invertía en el corto plazo, esa diferencia de tasas, empieza a salir. Y entonces hay algunos bancos que empiezan a tener problemas, porque el dinero especulativo, el dinero grande, sale porque ve el riesgo, porque ve que un país que no produce, que no tiene ingresos genuinos, que vivió de prestado, que ese juego se termina. Y se empiezan a ir. ¿Y qué pasó en el 2001? Cuando gran parte de los argentinos tenía la sensación de que no pasaba nada y que iba a haber, como decían algunos de los que apoyaban a la convertibilidad, como Broda, por ejemplo, uno de los consultores gurú del establishment, que decía que en octubre de 2001 le dijo que la convertibilidad iba a durar 10 años más, por lo menos, 2 meses antes. Visionario. Sí. Hay un libro de Zayat muy bueno, que sobre los pronósticos de los economistas y todo eso, donde está todas las barbaridades que han ido diciendo en el tiempo cada uno de los economistas y de los empresarios. El tema que no solo lo dicen públicamente algunos, sino que también facturan y cobran y le venden el pescado podrido o las operaciones a algunos clientes grandes y todo eso. Otros no, otros a los que les pagan les dicen la verdad y en público dicen otra cosa. Eso también existe. O sea, el país tuvo en ese momento, en el 2001, o sea, un desequilibrio fiscal enorme. O sea, ese alivio temporal que había tenido la Argentina por el crecimiento empezó a generar un déficit estructural. Básicamente, ¿por qué? Por 2 motivos. Uno, por la reforma jubilatoria. O sea, cuando el Estado deja de recibir los aportes y mantiene todo el peso, digamos, de las jubilaciones bajas y deprimidas, pero en el Estado se genera un bache estructural.
Y segundo, por el peso de la deuda. O sea, nuevamente el mismo cuento. O sea, empieza a haber una situación de déficit estructural fiscal y por otro lado un déficit externo, porque de nuevo, con ese tipo de cambio atrasado que impedía producir y con la apertura importadora que había, nuevamente se generó un déficit con el exterior cuantioso, que solo pudo resistir mientras había capital especulativo del exterior que lo financiara o organismos internacionales que hicieran algún aporte temporal a cuenta. Bueno, lo cierto es que lo que pasó ahí, todos lo saben, o sea, la convertibilidad estaba muerta y, bueno, la caída de la Rúa y el default, ¿no? Un default que en realidad no fue una declaración de un presidente, sino que fue un estado de necesidad. Es alguien que dice no tengo para pagar, o sea, no fue una decisión soberana, fue que se terminó la caja y no había nadie dispuesto a prestar. ¿Sí? Entonces, la convertibilidad tenía esos problemas fundamentales. Primero, el endeudamiento que provocó y por otro lado, todo el descalabro productivo y social que implicó una serie de políticas activas que durante 10 años destruyeron el aparato productivo, las altas tasas de interés, la falta de crédito productivo, el atraso cambiario, ¿sí? La falta del estímulo a las producciones regionales, la apertura importadora, todo eso, ¿sí? En ese momento fue tolerado por 10 años, ¿no? Entonces, muchas veces los procesos sociales y económicos son muy lentos, ¿no? Y nuevamente, el escenario internacional es crucial. O sea, quizás de la Rúa hubiera podido durar un poco más si el FMI le hubiera dado crédito o si hubiera habido disponibilidad de fondos. O si hubiera ganado Al Gore en lugar de Bush y hubiera habido otra política externa. Entonces, bueno, ahora asumió Trump. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar? O sea, es una incógnita. También tuvimos 30.000 desaparecidos e influyó en esto que vos estás diciendo, en la falta de respuesta por cómo se había destruido el aparato, la política en Argentina. Sin duda, sin duda. Yo creo que es cierto, es un elemento importante. O sea, uno de los factores que contribuye a limitar la conciencia y quebrar la conflictividad, indudablemente, por cierto, que fue la dictadura que generó un disciplinamiento y una domesticación que por ahí la hiperinflación reforzó tremendamente. Y después de la hiperinflación, el desempleo, que es un factor de disciplinamiento fenomenal, ¿no? Que genera reflejos defensivos de corto plazo, porque aguantársela implica no evitar un problema, sino postergar una solución. Entonces, la emergencia de todos esos factores globales aceleró de alguna manera el final de la convertibilidad, que en la práctica ya llevaba 3 o 4 años de muerte hasta la defunción final en el 2001. Y es interesante cómo se generó ese mecanismo, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, todo se precipitó con una corrida de depósitos, con una dolarización, o sea, como siempre pasa en la Argentina. Por eso íbamos a ver, es muy peligroso cuando uno ve una deuda que crece exponencialmente, cuando uno ve un banco central que coloca letras de corto plazo y que compran extranjeros con un seguro de cambio al 24%, o sea, todo eso remite a lo que estamos viviendo hoy. Ahora, claro, la pregunta del millón es ¿cuánto resiste una política así? La convertibilidad duró 10 años. Yo con esto no estoy diciendo que esto va a durar 10 años. Tampoco digo que esto dura meses, o sea, no lo sabemos, porque gran parte, y esto es el mensaje que quería transmitir recién, o sea, la velocidad de la salida del casino global es la variable crítica. Es decir,
si la tasa de interés en los Estados Unidos empieza a subir fuertemente, el margen especulativo que hay para especular en la Argentina se reduce. Entonces, también lo que pasa en Brasil, o sea, hay factores geopolíticos, políticos y políticos económicos globales que tienen una incidencia crítica en la duración de un modelo que todos sabemos que es insostenible en el largo plazo, pero que en el corto plazo, mientras se pueda sostener con crédito de corto plazo especulativo, no productivo, sino especulativo, y esto puede durar meses, puede durar un año, puede durar 2 años, no lo sabemos, o sea, depende de muchos factores también, de la resistencia interna, exacto, hay muchas, el gobierno de Menem tuvo una enorme tolerancia, por lo menos hasta el 95, 96, fueron varios años. Entonces, uno ahora está transitando esto y es difícil, nadie puede acelerar, porque a veces los procesos sociales pueden ser tremendamente lentos y a veces una chispa cataliza y acelera, o sea, nadie puede controlar, o sea, si uno puede decir, bueno, a ver, no, porque en Moreno organizaron los saqueos. Bueno, había una dinámica, por ahí hay algo, hay un disparador, más allá de que alguien organice o que también uno puede decir, bueno, a ver, las asambleas vecinales de esa época no es que salieron, digamos, de la nada. Hay formas organizativas más allá del espontaneísmo. Ahora, ¿cómo deviene esa dinámica entre un gobierno que va perdiendo apoyo y una situación económica que se complica y el fin de un ciclo? Es algo que depende de muchos factores. Una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta también es que me parece que también la derecha va aprendiendo, ¿no? O sea, yo también tengo algunas dudas de que al gobierno actual le suelten la mano como hicieron con el gobierno de la Rúa en ese momento, porque la alternativa, a menos que puedan pensar que la alternativa que venga sea más o menos también funcional a determinados procesos de intereses. O sea, lo que creo que está en juego es, o lo que interesa a los intereses poderosos es la continuidad de un modelo de especulación y extracción, más allá del macrismo, digamos, que es la fase coyuntural, digamos, de un modelo neoliberal que puede tener caras, incluso caras de gente que parecía que estaba, digamos, en otro lado de la historia y que demostró en estos meses o en estos pocos años para qué lado estaba jugando. Pero bueno, lo cierto es que el corralito, el corralón y todo lo que se vivió fue producto precisamente de ese gran endeudamiento que siempre termina igual. O sea, como ocurrió con la socialización de la deuda de Cavallo, o sea, siempre los grandes especuladores pueden sacar su dinero, los que se endeudan en moneda extranjera y son grandes empresas son compensadas de alguna manera, como fueron las empresas en la época de Cavallo y como fue en la época de Duhalde la pacificación de la economía, que fue, a ver, una buena medida en lo estructural, pero que implicó que mucha gente ganara mucho dinero de manera absolutamente inmerecida, porque una cosa era especificarle la deuda a un pequeño deudor o a alguien para que no pierda la casa, y otra era especificársela a Techín, que tenía activos en el exterior, o al grupo Clarín, que estaba endeudado. Es decir, entonces siempre esos procesos de endeudamiento, fuga, devaluación, terminan generando ganadores y perdedores, y siempre los perdedores son los asalariados, los trabajadores, los desocupados, las pequeñas y medianas empresas, que sufren los costos de todo ese proceso de financiarización dada de productos neoliberales y que terminan pagando la crisis por distintos mecanismos. Socialización de la deuda en la época del final del proceso y todo el festival de deuda que implicó salir del corralito y del corralón y la especificación asimétrica que hizo Duhalde, que recordarán esto, que por un lado reconoció a 1,40 el valor de los depósitos y las deudas que primero iban a ser originalmente
especificadas a 1,40, lo cual hubiera sido la lógica, ¿no? Hubiera generado una cierta simetría, o inicialmente 1 a 1 como un subsidio a los muy pequeños deudores, lo cual tenía una lógica. Pero finalmente los grandes grupos empresarios lograron en época de deuda que todas las deudas se especifiquen a 1. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los bancos? Y yo tengo que devolver a 1,40 y voy a cobrar 1. Entonces, ¿qué hizo? Digamos, Duhalde con Remelénikov y Lavagna, y dijo, bueno, el Estado pone la diferencia, como siempre, a través de bonos, ¿sí? El bono del 2005, el 2012, creo que era el 2013, fue precisamente eso, fue compensar a los bancos esa diferencia. Entonces, ¿quiénes salieron ganando? Los grandes deudores, ¿sí? Los grandes deudores que tenían divisas afuera fugadas y que pudieron pagar, como cualquier vecino nuestro, la hipoteca de la casa 1 a 1, cuando tendrían que haberlo pagado en dólares reales, ¿sí? Porque tenían divisas y porque se habían beneficiado con el modelo, ¿sí? Entonces, esa primera fase del gobierno de Duhalde fue extremadamente caótica, ustedes lo recuerdan. Inicialmente, yo creo que digamos, la devaluación a 1,40 era lógica, estaba bien, porque era el retraso cambiario de ese momento. Y algunos seguramente podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué estaba bien devaluar en ese momento y en el 2016 no? Podría alguien preguntarse, ¿no? O sea, y fíjense ustedes un detalle. Cuando se produjo la devaluación digamos, del gobierno de Duhalde, que Rodríguez Sano quiso hacer una tercera moneda, quiso hacer una cosa intermedia, inicialmente el traspaso de los precios a la devaluación fue muy bajo, porque había un desempleo del 24%. O sea, los empresarios no tenían capacidad de trasladar a precios porque no había capacidad de compra ninguna, había cuasimonedas, ustedes ¿no? recuerdan perfectamente este cuadro. Entonces, claro, entonces no es lo mismo una devaluación con una capacidad ociosa del 30% y un desempleo del 24%, que lo que va a hacer es, por un lado, pone un límite digamos, a la capacidad de los empresarios de aumentar el margen, que una devaluación con un 7% de desempleo, con crecimiento, que se traslada automáticamente a precios. En realidad, el proceso inflacionario fuerte del 2002 no fue en el inicio, fue cuando en febrero a Duhalde le tuerce el brazo el FMI. Porque el FMI le dice, en ese momento había una brecha cambiaria muy bajita, estaba 1,40 el tipo de cambio y el tipo de cambio ilegal estaría en 1,60, una cosa así. ¿Qué le dice el FMI a Duhalde para darle apoyo en ese momento? Que tenía que dejar flotar libremente el peso. Y Duhalde y Remelénikov le hacen caso, y el tipo de cambio entonces, también cualquier similitud con lo que pasó en 2015 es una mera coincidencia, se va de 1,40 a 4 en abril del 2002, y ahí se aceleró un proceso inflacionario fenomenal, aún en el medio de la recesión. Y Duhalde y Remelénikov tardaron 4 meses en tomar una medida lógica que había que haber tomado inicialmente cuando se devaluó, que se habría implementado las retenciones, ¿sí? O sea, los grandes ganadores también de la devaluación de ese momento fueron los grandes grupos exportadores que habían tenido todos sus costos a 1 y se llevaron todo a 4. Y el Estado tardó 4 meses, o sea, toda la cosecha gruesa y todo ese año se embolsaron esa diferencia y puso las retenciones recién al 20% nada más en abril de 2002. ¿Sí? Con todo, y en ese marco, la salida de la convertibilidad no fue una decisión, sino fue un producto de la realidad, sino que fue positiva para la Argentina. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en un mercado que estaba destruido porque todo era importado, la devaluación, el efecto positivo que tuvo no fue tanto que la Argentina salió a exportar, que no tenía condiciones de exportar nada, sino que frenó
frenó las importaciones. Y eso fue muy expansivo, o sea, en Entre Ríos volvieron a producir naranjas y madera, digamos, en las economías regionales empezaron a flotar un poco porque desapareció la competencia importada, porque se alteraron brutalmente los precios, más las prohibiciones que hubo que poner porque las reservas no alcanzaban. O sea, eso, y por supuesto, la otra medida, que fue una situación de hecho y que permitió la recuperación, fue el default de la deuda, porque en la época de la arruga, 1 de cada 4 pesos del presupuesto se destinaban al pago de la deuda. El 25% del presupuesto era pagar los intereses de la deuda. Por eso es que le bajaron el sueldo a los empleados públicos, le bajaron el sueldo a los jubilados, y por eso sobre el final incluso ni transferían los fondos a las provincias y empezaron las pasimonedas, porque Cavallo sacó la convertibilidad ampliada, creo que se llamó, no me acuerdo la ley, que implicaba, primero se le pagan los acreedores y después va todo lo demás. Si alcanza, pagamos los sueldos, las jubilaciones, todo eso. Y las transferencias de las provincias también. Por eso las provincias tuvieron que salir a imprimir los lecor, los bogarcha, todos los... Sí, es así, es bono garantizado del Chaco, ¿no? Del Chaco. Sí, no es que me volví... No lo tomen por otro lado. No es que me volví pornográfico. Lo gracioso del caso es que el ministro chaqueño se llamaba Del Orto, pero bueno. Eso no es un chiste. Ese era el apellido real. Bueno, ese fue el resultado. Hay que ponerle onda hasta ahora, o sea, fue tarde. Ese fue, digamos, el resultado y el legado de la convertibilidad. Y bueno, salir de eso implicó de nuevo un gran endeudamiento en el año 2002, salió de la especificación asimétrica, resolver todo eso, un congelamiento, para que ustedes recuerden un dato también que hubiera estado bueno tenerlo más en cuenta hace no poco tiempo. O sea, las jubilaciones y el salario mínimo en enero del 91 era 150 pesos y en el 2002, después de la devaluación y todo, seguía siendo 150 pesos. ¿Sí? O sea, la verdad que, como dijimos la primera clase, realmente pocos hubieran pensado que la Argentina, 14 años después de la peor crisis de 2001, iba a llamar de curanderos a los mismos tipos que generaron la peor crisis. O sea, bueno, da para pensar mucho, obviamente, para reflexionar críticamente en muchos sentidos, pero lo cierto, y digo, para dejar, digamos, el análisis cronológico y arrancar la próxima con el análisis, digamos, de la política económica del kirchnerismo, que es el próximo tema. Yo creo que lo importante, digamos, o lo importante de revisitar los 90 es que uno se siente como en la película Volver al Futuro, ¿no? O sea, como diciendo, esto ya lo viví, entonces entender. Entonces cuando a uno le habla, no, está todo bien porque le va, porque entran, falta nada más que analizar y ver lo que pasó y decir, a ver, no se trata de que uno sea desestabilizador, que uno quiere que el gobierno le vaya mal, y todo lo que dicen, sino que verdaderamente, porque, a ver, digo, y esto lo digo total honestamente, lamentablemente, esto va a tener un altísimo costo social. O sea, a mí no me alegra absolutamente nada, o sea, y creo que a ninguno que tenga 2 dedos de frente, porque la salida de esto, como sea, cuando sea, va a ser terriblemente costosa. Terriblemente costosa. O sea, vamos a volver a vivir cosas, ya las estamos viviendo en algún sentido, cosas que creímos que no íbamos a volver a vivir después de haber tenido la experiencia tan traumática, no en 1930, no en 1955, no en 1976, sino en algo que pasó hace menos de una generación. ¿Sí? Menos de una generación. O sea, los que tienen memoria histórica, digamos, del 2001, es gente que hoy tiene, a ver, ¿cuántos años? ¿Sí? Un poco más de 30 años. ¿Sí? O sea, todos los que estamos, y creo que acá, casi todos,
Digo, ya la vivimos, y como me dicen algunos chicos, bueno, yo recuerdo que era un lío el viaje del secundario, por ejemplo, que tienen remotamente, o por fuera, para no hablar de cosas más dramáticas, como que era ver a alguien que perdía el trabajo, u otras cosas, ¿no?